Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lick. Esperando se encuentre muy bien. O quienes estén viendo este pequeño video, pues es muy importante en el cual vamos a estar hablando de otros temas enfocados a la parte de la filosofía occidental. En este caso vamos a dar un cambio medio radical, pero de cierta manera también habla sobre el aspecto en relación de la filosofía en un contexto general. ¿Por qué? Porque es importante también identificar en dónde genera estos puntos y cómo se va adaptando y va generando puntos en donde inclina la función como objetivo. Esta función como objetivo lo que busca es que de cierta manera vayamos nosotros interpretando más a fondo a lo que quiere alcanzar, ¿no? Y por eso dentro de estos puntos es poder ver cómo se fue generando estos aspectos de colonización entre los griegos y la función entre la filosofía para que nosotros en este caso obtuviéramos el mismo resultado en alcance de lo que en sí genera toda esta función, ¿no? Una de las primeras partes entra sobre el siglo sexto, que habla sobre esta función, sobre la filosofía, entre los primeros esfuerzos que surgieron entre los griegos y fueron generando toda esta forma de poder colonizar, poder generar todos estos aspectos en un continuo y poderoso, pues, como ideología, ¿no? Ideología de funciones en donde buscaba como el capital intelectual, en donde integraba el espíritu griego, porque comprendía más que nada los diferentes aspectos del reflejo del mundo, pero en un aspecto feudal, y que basado en eso generaba una continua parte poderosa entre las funciones y ciudades. Todo este contexto lo llevaba hacia una relación de los nobles, en tiempo de los asesores, de los reyes, y toda esa función, ¿no? Toda esa función que de cierta buscaba un contexto nuevo de formas de religión entre los diferentes aspectos de la madre tierra. O sea, era como generar un equilibrio en función hacia lo que querían alcanzar, pero relativamente aquí es donde ejercía un cambio en relación a que utilizaba diferentes conocimientos, ¿no? Estos conocimientos lo generaba como el uso o el gusto de las matemáticas, de la astronomía, la medicina, pero también las creencias de la parte de la inmortalidad, porque aquí generaban todos estos problemas de técnicas artísticas sobre la proporción entre la relación del siglo sexto entre la filosofía occidental y toda esta función que proporcionaba una idea basada en la cultura, generaba una función en relación hacia el aspecto de las matemáticas, de la astronomía, del aspecto de la mentalidad hasta jurídica, porque lo llevaba perdón, y en un concepto basado en la enseñanza de los libros de sabiduría. Toda esta función trataba de equilibrar hacia poder generar un avance, y eso era al que generaba como un momento en el cual aparecía la dominación entre la filosofía, entre generaciones del principio de este siglo. Esto generaba una pertenencia de prosperidad, pero buscaba una prosperidad general, como económica, y generaba una parte de establecer un pensamiento racional. Por eso aquí es donde hablábamos entre Tales de Mileto, pero ¿qué es lo que nos habla Tales de Mileto? Tales de Mileto va dividiendo ciertos aspectos sobre en relación a la función de lo que refiere la parte integracional, ¿no? Sobre aspectos cosmológicos, ¿no? Y que de cierta manera aquí es donde entraba la primera función sobre la escuela. La escuela, por ejemplo, en esta función, por ejemplo, hablaba sobre una asociación entre maestros y discípulos, ¿sí? No había nada de asombro entre ellos, pero los principios de aspectos de civilización conocían algo muy importante en esta parte de lo que habla ser la escuela, que reflejaba un aspecto de necesidad en función. ¿Por qué manejaba una funcional en función en lo que menciona esta parte? La necesidad lo tomaba como una relación en sí que favoreciera, ¿no? Todas estas ideologías entre los discípulos en donde generaban una asociación libremente a la constitución en el cual formulaba un sentido, aunque en algún contexto este sentido era tradicional, pero relativamente generaba una libertad de investigación. Entonces eran como esta parte de la función y decir, bueno, esta es la parte de la escuela
cómo es lo que me interesa, por qué lo quiero trabajar y cómo yo quiero trabajar esta parte de entre la filosofía occidental en un contexto idealizado, que era muy bonito esta parte. ¿Por qué? Porque en este contexto, por ejemplo, va refiriendo hacia que podías generar un avance a tu investigación a lo que tú querías, qué es lo que te llamaba la atención, por qué te llamaba la atención, cómo funcionaba este aspecto y que de cierta manera constituía y formulaba todo este avance. Este avance generaba un equilibrio que de cierta manera equilibraba lo tradicional, que era como un factor complicado, con la parte de la libertad, pero esta parte de libertad de investigación. Entonces, basado a este contexto, nos pasamos al aspecto de el hombre, ¿no? El hombre, bueno, Tales tuvo como su punto de partida, ¿no? Entre el año 1585, en donde iba prediciendo, iba teniendo con pues comparaciones, ¿no? Entre lo que de cierta manera generaba una cosecha abundante, entre construir, entre formular, entre cuadrar ciertas anécdotas en el aspecto filosófico, enfocado hacia la parte del hombre, ¿no? Entonces, esta función generaba todo este equilibrio, como lo que mencionamos de esta parte del hombre, ¿no? Entonces, Tales atribuía clases de descubrimientos como aspectos matemáticos, aspectos astrónomos, políticos y corrientes en el cual su función en este aspecto era, pues lo tomaba como esta manera, ¿no? Netamente estoica. Y en este caso se enfocaba a Aristóteles, porque aquí en esta función de Aristóteles generaba un punto en donde solamente generaba una tradición, ¿no? Generaba una tradición entre el aspecto oral, la forma de expresar, la forma de visualizar y pues mencionar el contenido de la conciencia de lo que existe alrededor, como también la forma en que lo plasmaban de manera escrita. Porque aquí es donde generaba todo este conocimiento entre las pruebas que entregaba el avance como, más que nada, una doctrina. ¿Sí? La doxografía de Tales, por ejemplo, atribuyó una doctrina grandiosa entre lo que tenía como un testimonio y ese testimonio era efectivamente replantear primeros aspectos entre la filosofía, entre la parte del devenir y la parte de una doctrina, porque aquí generamos un mayor principio de género de la materia entre aspectos de Aristóteles, donde reconstruía el razonamiento en un aspecto antiguo, ¿no? Pero también anunciaba un aspecto particular, porque generaba un aspecto de reconstrucción, pero esta reconstrucción era mediante el razonamiento. Entonces procedía a contribuir y siempre buscaba todo este avance para poder generar pues un motivo de suposiciones en donde generaba todo este análisis entre la naturaleza y todo lo que rodeaba, basado a poder generar suposiciones relativas hacia la naturaleza. ¿Cómo generaba este primer punto en donde consideraba la forma entre los respaldos y la ideología que tenían, de una manera muy práctica o que también de cierta manera generaba de una manera vulnerable? ¿Sí? Pues bueno, este es un poquito basado en lo que se refiere a la parte de la filosofía occidental en sí, y esto es parte fundamental. El poder conocer estas funciones de la filosofía occidental es poder generar como un equilibrio entre cómo nació todo este aspecto a un punto en donde fue declinando estas funciones, a lo que hablamos sobre la parte de la filosofía occidental, y también basado al sexto siglo, donde iba referente a todo este aspecto. Pues bueno, nosotros como seres humanos o como hombre, aquí lo toma como un aspecto de hombre, esta función, por ejemplo, relativamente es algo que vamos inclinando hacia una ideología de razonamiento. Pero como pregunta general, ¿creen que utilizamos el razonamiento en general o actuamos por instinto? Hay muchos autores que otorgan esta función, entonces es muy fundamental este contexto. Pues bueno, esto fue basado en la cápsula el día de hoy. Cuídense mucho, fue un placer y muchísimas gracias, esperando que me esté dando a entender. Cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen mención, por favor.
y nos estaremos viendo en la cápsula 4 para terminar con la parte de la filosofía occidental. Hasta la próxima.